La vivienda es un motor de desarrollo que moviliza sectores clave: la construcción, la industria, los servicios, la inversión y el mercado inmobiliario. Garantizar su crecimiento de manera ordenada y sostenible requiere planificación, información y un trabajo de articulación entre todos los que forman parte de esta cadena productiva. Por eso creamos el Foro de la Vivienda Rosario, un espacio donde todos los sectores protagonistas trabajamos juntos en la búsqueda de soluciones para el hábitat en nuestra región. El espíritu del foro está en realizar encuentros de capacitación, debate y generación de propuestas, espacios para el análisis y reflexión sobre el sector. Nos comprometemos a generar información, construir consensos y articular entre los ámbitos público y privado para abordar los desafíos del hábitat en nuestra región. Porque encontrar soluciones para la vivienda es también construir oportunidades para toda la comunidad. Señoras, señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar aquí participando de FinHabitat 2025, el workshop del Foro de la Vivienda sobre créditos hipotecarios e hipotecas divisibles aquí en la ciudad de Rosario. Un auditorio absolutamente repleto, muchísima gente que se ha acreditado. De nuevo, muchas gracias. Un fuerte aplauso para todos ustedes y a los organizadores de este evento. Vamos a comenzar esta actividad recibiendo a Gabriel Pérez. Gabriel es integrante de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios por DICS Desarrollos Urbanísticos. Es representante del Foro de la Vivienda de Rosario. Lo invitamos a decir unas palabras. Me adelantan que les va a explicar algo de alguna cuchara y que alguna que otra distinción les estará otorgando. Por favor, Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, la verdad, muy agradecido de llenar este ámbito. Desde el Foro de la Vivienda les agradecemos. Yo voy a hacer una breve introducción. Tengo que mirar porque no me quiero olvidar de ninguno. Acá en el Foro de la Vivienda lo componemos los colegios de escribanos, de abogados, de profesionales en ciencia económica, agrimensores, arquitectos, ingenieros e inmobiliarios. Después 4 cámaras: Camarco, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria de Rosario, CUPS, la Cámara de Urbanizadores de la provincia de Santa Fe, y AEB, que es la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Y a los organizadores del evento, Percy Flaherty y Matías Núñez. La verdad les agradezco infinitamente porque han logrado llenar esto, tener auspiciantes, y a todos los auspiciantes que están trabajando hoy con nosotros. Tengo que hacer una mención especial al ministro Luis Caputo, que estuvo a punto de venir, pero por motivos todos conocidos tuvo que viajar a Estados Unidos. También a la Comisión de Planeamiento y al concejal Frati, que nos dio una mención en el Consejo Deliberante junto al Consejo Deliberante y María Eugenia Schmuck, al intendente Pablo Hapkin, al Senado de la provincia, que a través del senador Seijas también nos dieron una mención especial a FinHabitat. Por supuesto que el secretario de Comercio, Rezo Aglio, al ministro de la Producción, Gustavo Puccini, que nos apoyó desde el principio y estamos trabajando muy fuertemente en la Mesa de la Construcción Provincial, y también a los gobernadores y la vicegobernadora
a Gisela Scaglia y a Maxi Puyaro. Bueno, es difícil hablar de financiamiento en un momento como el presente. Yo estudié economía y no hace falta ser economista para ver en el bolonqui en que estamos metidos hoy. Pero más allá de que existan líneas de crédito, más allá de cuánto valga el dólar, nosotros como Foro de la Vivienda estamos tratando de construir herramientas para el futuro, para cuando sí lo haya. Y creemos que estas 11 instituciones que componen el foro van a lograr en el presente y en el futuro darnos institucionalidad. Y creo que más allá de quienes nos gobiernen, más allá de que Milei sea exitoso o no sea exitoso, creo que el mensaje está dado. Necesitamos previsión, necesitamos gastar lo que tenemos y no más allá, no tener déficits fiscales, y básicamente lo que necesitamos es moneda, porque en el mundo la construcción y el hábitat y la vivienda va asociado al crédito. En la Argentina hace más de 25 años que no tenemos crédito a la vivienda, y lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuánto dinamiza este sector? Este sector no solamente trabaja para sí, como muchas veces se dijo, sino que somos movilizadores de más del 10% del empleo privado de la Argentina, tanto en la construcción pública como en la construcción privada. Entonces ahora creo que todos tienen una cuchara. Bueno, tenía un amigo, Edgar, que hace más de 30 años me dijo: Gabriel, yo tenía 20 y pico, y me dijo: Gabriel, siempre tenés que tener una cuchara separada, preparada, por si llueve sopa. Entonces lo que estamos haciendo acá es preparando cucharas, herramientas, porque algún día tenemos crédito. Bueno, ahora quiero entregar los que consideramos en el foro que son hacedores de cucharas. Una, el jefe del registro de Santa Fe, que reglamentó, todos tienen un porqué, ¿no es cierto?, que reglamentó el decreto nacional en la provincia de Santa Fe para poder instrumentar hipotecas divisibles. Matías, ¿podés venir? Bueno, a la par, también vino al panel central que trata sobre la regulación de hipotecas divisibles Bernardo Miura, que es el jefe de registro de Cava, y también va a tener nuestra distinción. Bueno, Santiago Sánchez Orondo, que ya nos acompaña desde el año pasado, y aunque no está en la función pública y es director de una empresa IDIC, otra desarrolladora de Buenos Aires, pero fue hasta el año pasado, hasta que existió la Secretaría de Vivienda, el subsecretario de Vivienda y un gran impulsor de decreto de hipotecas divisibles. Por supuesto, Gustavo Rezoaglio, que es nuestro interlocutor en la provincia, en la mesa de la construcción, y la verdad creo que hablo más con él. No estoy casado, pero que con mi secretaria, con mis colaboradores, y Gustavo es un gran tipo y una persona que se merece este premio más que ningún otro.
Bueno, en el ExpoCom en marzo me tocó estar en un panel también del foro, donde la provincia y el Ministerio de Producción nos ayudaron a estar en ese panel, y Gustavo Puccini, nuestro ministro de la Producción, mientras yo hablaba y le hablaba de hipotecas divisibles, anotó y después se tuvo que ir, pero le dijo a Gustavo Resoaglio, por favor, encárgate de este tema. Así que, Gustavo, este premio es para vos. Bueno, y el último premio creo que es el más importante, y en realidad creo que el foro no existiría sin la acción y el empeño que le pone Ángel Segiaro a que esto exista. Así que, Ángel, este premio es para vos. Se lo perdió. Bueno, se lo guardamos. Bueno, doy por comenzado este foro y este FinHabitat 2026, y de nuevo muchas gracias a todos. Qué problema con estos micrófonos, ¿eh? ¿No, Gabriel? Hay que tocarlo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus palabras tan cálidas de bienvenida. Les quiero contar un poquito cómo va a ser la dinámica de toda la jornada de hoy. Hay paneles, va a haber livings, aquí están viendo las sillas, disertantes del más alto nivel y también exposiciones de enorme jerarquía. Abrimos formalmente esta actividad invitando, ya estuvo recién subido en el escenario principal, a Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. Ministro, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Gabriel, y en tu nombre a todo el foro por esta actividad tan importante. También un agradecimiento, en este caso, a Javier Servio, representante del presidente aquí de la Casa de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, una de las instituciones más prestigiosas que tiene la República Argentina, y que muchas actividades vinculadas a las producciones que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, muy diversas. Siempre la Bolsa de Comercio es un punto de encuentro importante para todos y creo que es destacable. Por supuesto, vengo acompañado, como recién se dijo, en este caso en el Ministerio de Desarrollo Productivo, por Gustavo Resoaglio, que está como responsable y coordinador de lo que recién Gabriel comentó, la mesa productiva de la construcción, que hemos conformado precisamente casi el año pasado y ya forma parte dentro de las otras 47 mesas que tenemos conformadas. Es la forma que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo de hablar con la producción santafesina, que es diversa. La mesa del calzado, la mesa del mueble, la mesa de la lechería, la mesa de apicultores, y así podría nombrar muchísimas más, hasta una mesa de videojuegos tenemos, que son esos jóvenes que están incubando proyectos y que es una economía incipiente que mueve muchos dólares y que a veces la invisibilizamos. Y bueno, Santa Fe también tiene estas mesas para trabajar y para dialogar de una manera más ágil, más rápida, y fruto, creo que el ejemplo más gráfico fue lo que recién se dijo aquí, trabajar una normativa inédita en la República Argentina, y somos la primer provincia del país en tener ya la norma para lo que son estos créditos que recién se mencionaban. Un trabajo de escucha que se hizo en una feria, en ExpoCon, en Funes, que lo tomó una persona del Ministerio, que lo articuló con el Ministerio de Gobierno y hacia adentro del Estado, en este caso provincial, algo que beneficia, quizás no ahora en el contexto, pero a futuro lo puede beneficiar el desarrollo, el impulso para la actividad. Ese creo que es la forma y es el método en que intentamos desde este gobierno llevar adelante. Quiero dejar aquí algunas reflexiones y algunas confirmaciones, por lo menos de este gobierno. Primero, el saludo de nuestro gobernador Maximiliano Puyaro y de nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia para con esta actividad. Después,
aquí algo se dijo y me parece que en la articulación público-privada, para que marchemos bien juntos y que el barco no vaya a rengo, el sector privado necesita del sector público que sea un Estado primero eficiente. Y creo que en la Argentina durante muchas décadas se discutió entre el Estado gigante, que muchas cosas no resolvió, en algún punto hasta llegó a empobrecer a gran parte de la República Argentina, y ahora se está discutiendo bastante entre el Estado ausente. Y creo que entre esos dos péndulos, entre el Estado gigante y el Estado ausente, Santa Fe está tratando de mostrar un modelo de un Estado eficiente, un Estado que esté incluso presente en lo que quizás en esos dos péndulos no se llevaría adelante. Y si a veces no hay obras de infraestructura, probablemente no venga el desarrollo. Y a veces a algún punto de la provincia de Santa Fe, si no llega a determinada obra de infraestructura, ahí no va a haber desarrollo. Y esto creo que lo tenemos que hacer en conjunto. Por eso también confirmarles que tuvimos que ordenar un gobierno de la provincia de Santa Fe que tenga estabilidad fiscal, que tenga superávit. Siempre la provincia así ha estado. No es que hayamos hecho algo que quizás no tenga una historia la provincia de Santa Fe. Sí lo hicimos más eficientes y cuidamos los recursos y eso nos permitió tener superávit fiscal. No lo hicimos desde la comodidad. Vinimos a este gobierno a transformar y a cambiar muchas cosas, con lo cual es el concepto de ser eficientes, incluso ser reformista. Aquí había muchas leyes que en la provincia de Santa Fe no se discutían, porque era más un costo político que era preferible dejar que siga. Digo, la propia reforma previsional que se llevó adelante adentro del gobierno de la provincia de Santa Fe, una puerta de una legislatura que se prendió fuego, ¿no? Hace muchos meses atrás. Y muchas cosas más que permitieron tener ahorros. Me gusta comentar un solo ejemplo para graficarlo. Con las licitaciones en las compras de los medicamentos, que hoy también a nivel nacional se discute qué precio se paga y qué porcentaje se paga de medicamentos. La provincia de Santa Fe en estos 20 meses llevó licitaciones públicas, transparentes, con más competidores y compró los principales medicamentos que una provincia venía comprando, antes de manera descentralizada, ahora lo centralizó y generó un ahorro de 176.000 millones de pesos. 176.000 millones de pesos. Esos son recursos de los santafesinos controlados que hacen que hoy paguemos los medicamentos del precio del público de venta un 80% menos. Eso es un Estado eficiente. Y cada peso que pudiese yo ahora nombrar muchos ejemplos más que se fueron ahorrando están yendo a las 3 áreas que el gobernador trazó como estratégicas, o por lo menos urgentes: la seguridad, la educación y la producción. Y ahí juega un rol central la obra pública, como habrán visto en 20 meses, 2.000 millones de dólares lleva invertida la provincia de Santa Fe en obra pública. Es la inversión de obra más importante en las últimas décadas y me animo a decir que es casi la única provincia en la República Argentina que cuando entró, y esto fue hablado con todas las cámaras, no se va a parar ninguna obra pública que se haya puesto en ejecución, que había muchas dudas que íbamos a hacer. Toda obra empezada se tiene que finalizar, poner en orden el Estado y no parar la obra pública. Y podemos demostrar que puede haber obra pública con transparencia, sin corrupción, no como quizás también el gobierno nacional tiene el concepto de que con la obra pública hay corrupción. Y se paralizó absolutamente la obra pública en toda la República Argentina. Estamos perdiendo activo de capital y activo vial y de infraestructura que necesitamos para crecer. Esa cuchara que se estuvo entregando es lo que nosotros creemos que la provincia de Santa Fe, para muchas cuestiones se está preparando, con mucha infraestructura para que cuando llegue el momento de que Argentina despegue cuando quiten retenciones y el agro pueda crecer en millones de toneladas más, cuando la energía en la República Argentina traiga las mismas divisas casi que trae el agro, con el gas, con la minería y con el petróleo, sea la provincia de Santa Fe porque está desarrollada con infraestructura capaz de atender con bienes y servicios a todas estas economías, al agro, a la agroindustria, pero también a lo que es el gas, la minería y el petróleo. Somos un hub logístico en la República Argentina, estamos en el corredor bioceánico, estamos vinculados directamente con la hidrovía y tenemos infraestructura que otras provincias pagarían la vida para tenerla.
puertos, aeropuertos y todo el sistema ferroviario que llega a nuestra provincia. Eso nos hace tener una responsabilidad. Por eso quiero confirmarles que estamos viendo a la construcción como una aliada estratégica para que sigamos desarrollando nuestra provincia de Santa Fe y en particular poder visualizar en lo que es la vivienda un eje central, territorial y social para el desarrollo de nuestra provincia. Nosotros hemos puesto herramientas, no suelo tener ayuda a memoria, pero lo quise también apuntar porque son las herramientas que podemos como provincia llevar adelante y en estos 20 meses falta un montón de cosas por hacer, pero hemos llevado adelante los créditos nido, algo innovador y que intentó dar un impulso para que puedan tomar créditos hipotecarios en una provincia como la de Santa Fe con una mirada territorial y con una banca pública, que es el Banco Municipal de Rosario, y en los distintos departamentos llegar con un plan habitacional. Estuvimos con lo que es el acuerdo de la construcción que hace muy poco lanzamos en lo que es Acuerdo Santa Fe, con todos los corralones, con todas las casas de ferretería, sentar a los bancos para que pongan promociones y que bajen un 10% de descuento al consumidor final y que haya una cadena entre quien provee el corralón, entre quienes tiene la venta directa y que podamos motorizar cualquier refacción que se tenga que hacer en una casa. La mesa de la construcción que se puso en funcionamiento y que busca este diálogo permanente con ustedes. Todo lo que es la exhibición de impuestos en sellos para lo que es crédito hipotecario y alquileres, que en la tributaria del año pasado lo hemos puesto y este año lo queremos volver a poner para la tributaria del 2026. Toda la modernización que venimos haciendo y las inversiones que estamos haciendo en la Empresa Provincial de la Energía, en obras que sabemos que tenemos que solucionar con ustedes, en normativas. Hace muy poco tuvimos una ronda de trabajo también en cómo estamos modificando normativas que beneficien a los desarrollos que se tienen que llevar adelante, los que ya se llevaron adelante si tenemos problemas, los que se quieren poner en marcha que tengan claridad con la normativa. Cómo trabajamos allí con las factibilidades que muchas empresas o pymes tienen cuando van a la EPI y tienen que hacer una obra y no tienen la posibilidad de un acceso al crédito. Ahí pusimos el Genera, hasta 300 millones de pesos sin pasar por una entidad bancaria. Quiero agregar allí a los desarrolladores, a todos los desarrollos inmobiliarios que allí están con estas cuestiones que no estaban contemplados en este decreto, poder incluirlos para que puedan contar también con financiamiento, que son accesibles, que no pasan por la entidad financiera. Toda la obra, recién aquí se dijo, con ASA, 89 millones de dólares que se han invertido para todo el recambio de cañería, 6 gasoductos que estamos llevando a 45 localidades de la provincia de Santa Fe, 600 kilómetros de gasoducto que estamos llevando. Eso es desarrollo y eso busca que también muchas viviendas el día de mañana puedan estar conectadas aquí. Todo lo que es la ventanilla única para las inversiones, también para que no estén renegando quienes quieren hacer desarrollos, de estar golpeando muchas puertas al interior del gobierno. Y lo que es ahora último la licencia ambiental digital, que fue también algo que agiliza los trámites. Bueno, son en definitiva medidas que estamos tratando de llevar adelante, consolidarlas, porque entendemos, como dije, la construcción es una industria y además queremos que en cada metro cuadrado se siga consolidando el valor agregado que ustedes generan, porque dentro de una vivienda es interminable el valor agregado que hay en cada elemento, en cada material para que se utiliza para la construcción. Y eso creo que genera empleo, que genera desarrollo, y es así como lo estamos mirando nosotros desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Quiero dejar este último mensaje. Para nosotros, que articulemos público-privado es transformar a la inversión, como dije recién, en desarrollo. Es que la construcción nos permite inclusión, que muchas veces eso genera, y que el hábitat, como aquí se va a trabajar hoy, genere bienestar en todos y cada uno de los ciudadanos de esta querida provincia, como dice nuestro gobernador, querida provincia invencible de Santa Fe. Los felicito por la jornada, cuenten con el Ministerio de Desarrollo Productivo y que todas las conclusiones podemos hacernos parte para trabajarlas en conjunto. Muchísimas gracias.
Gracias, ministro Puccini, por estas palabras de bienvenida, por estos adelantos informativos, propuesta tributaria para el año que viene que va a ingresar próximamente a la legislatura. Vamos a comenzar el primer panel, el primer living de debate. Ustedes no lo vieron, pero aquí a mi derecha, detrás de la cortina, están como una especie de estrellas de rock ahí esperando, así que los voy a ir presentando de a uno. Primero recibimos a Cristian Carluccio, es representante del Grupo Petersen, Banco de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz. Va a ser uno de los participantes del living sobre financiación, sobre hipotecas e hipotecas divisibles. Invitamos también a Bruno Antonello, gerente comercial corporativo de Banco Reba y Grupo Transatlántica. El turno de recibir ahora a Maximiliano Colela, gerencia del Grupo Coinac de la ciudad de Rosario. Y también nos acompaña Gabriel Guglielmino, que es el CEO del Banco del Sol. Invitamos también, para moderar esta actividad de este panel, a Ángel Sellaro, que es integrante de la AEB por Fundar Construcciones, representante del Foro de la Vivienda, y acá Gabriel le va a dar la cuchara correspondiente que hace un rato no le pudo dar. Perdón, ahora que vino, les cuento. Esperá un minuto. Ángel es nuestro mentor en el foro y esta cuchara es por su trabajo y su dedicación al Foro de la Vivienda. Buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Nos gustó la idea de la cuchara porque a lo mejor esta vez sí llueve sopa. Bueno, desde acá lo hago, sí. Hay un micrófono ahí. Bueno, muchas gracias. Qué lindo auditorio, bárbaro. Cuando hicimos el año pasado un panel parecido, el desafío era conocer a los bancos locales. Y eso a nosotros, a toda la comunidad de la construcción, nos parece muy interesante, porque solo los bancos locales, los bancos que tienen, digamos, gerencias locales o una gran trayectoria local, conocen la sintonía particular de la región. Y si no se conoce la sintonía particular de una región, es difícil insertarse, es difícil lograr algún resultado. En aquel tiempo, el año pasado, parecía muy promisorio el tema de mantener una inflación estable a la baja, y eso daba lugar a ilusionarse con políticas crediticias en general, hipotecarias o no, pero que la rueda bancaria auxilie a todo el sistema, que es un sistema donde se mueven grandes flujos de fondos y que en general los bancos han tenido una participación periférica. Hoy por hoy no nos vamos a dar por vencidos, es decir, la presencia de ellos, que agradecemos infinitamente, está hablando del día de mañana, no está hablando del día de hoy, donde podemos tener conclusiones a lo mejor un poco paralizantes, pero sí, como todo desarrollo inmobiliario habla del mediano y largo plazo, también las políticas de estas instituciones tan fuertes como tenemos en esta ciudad y región están mirando el largo plazo. Por lo tanto, nos gusta intercambiar con ellos, que ustedes escuchen, que los conozcan además. Cada uno por ahí tiene una ventana de trabajo más dedicada que otros, pero básicamente nos interesa ver, primera cosa, compartimos con la administración de fondos la necesidad del largo plazo, la necesidad de mirar el largo plazo, como cuando uno desarrolla un desarrollo inmobiliario, en cualquier caso está mirando el mediano o el largo plazo. En ese caso nos parecemos y no podemos renunciar a eso. Gabriel Guglielmino, podríamos iniciar así una charla sobre este lugar. La cuestión de decir, nuestra misión se genera en el mediano y largo plazo. Coincidimos con el desarrollo inmobiliario. ¿Qué podríamos decir desde Banco del Sol? Hola, buenas tardes a todos.
Lo llenaste, ¿eh? Bueno, no, está claro que es difícil proyectarse a largo plazo. Nosotros como Banco del Sol y como accionista principal Sancor Seguro y del Interior, fuimos uno de los primeros bancos que lanzamos préstamos hipotecarios a largo plazo, principio del año pasado creo que fue, o hace un año. Y la realidad es que después nos empezamos a topar con algo que me parece que sí tenemos que estar en una mesa un poquito más amplia, que es mercado de capitales, fondos, donde podamos los bancos, todo lo que generamos de préstamos hipotecarios, nosotros seguimos activos con préstamos hipotecarios, lo hablábamos un poco antes de subirnos al escenario, y hoy nos encontramos con que no podemos por ahí cubrir toda la demanda de préstamos hipotecarios por esta cuestión de poder descargar nuestros préstamos, y sí, todos nos empezamos en su momento a pensar cómo hacíamos para ayudar a los desarrolladores, porque el préstamo hipotecario claramente ayuda a la comercialización de la vivienda usada o la que es escriturable, pero cuando nos vamos desde el lado de desarrollo, Ángel siempre me dice, che, bueno, ¿y cuál es el instrumento? ¿Qué hacemos? ¿Cedemos boleto? Bueno, la hipoteca divisible, y creo que todos los bancos tuvimos pensamientos similares en poder ir a atacar ese mercado también, y lo seguimos pensando, pero bueno, como decía Ángel, seguimos todo el tiempo pensando cómo abordamos esa problemática de largo plazo y cómo podemos descargar esa cartera de hipotecas que todos los bancos tenemos. Me parece que en el producto hipotecas estamos, no sé, la mayoría de los bancos activos, no en el volumen que quisiéramos estar. Pero sí, creo que también hay herramientas, y me parece que hay un trabajo en el cual sí podemos trabajar mucho más en conjunto, en el cómo financiamos al desarrollador y cómo vamos fortaleciendo o cómo los ayudamos en el camino de que un desarrollador pueda tomar, ahí sí, el préstamo de corto plazo como desarrollador, como riesgo propio del desarrollador, y que lo ayude a su actividad. Creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, donde sí, creo que los bancos por ahí estuvimos un poco esquivos, y también las empresas les cuesta llegar a los bancos, pero me parece, viéndolo cómo viene el mercado desarrollador, creo que va a cambiar bastante cómo se desarrolla y cómo se apalancan los desarrollos, que era la preventa a inversores y de pozo, y me parece que ahí sí nosotros queremos jugar un partido importante en ese sector. Maxi, que nosotros los desarrolladores nos sentimos que en los bancos, y aún los bancos locales, donde nos sentimos que las puertas se abren con mucha más facilidad, nos conocemos más. Pero la pregunta es, ¿en los bancos nos conocen? ¿Conocen nuestra actividad? Porque solamente si nos conocen van a poder interpretar las cuotas de riesgo, los niveles de seguridad que tiene nuestra actividad cuando decimos que, por ejemplo, no hay morosidad, aún en las épocas más dudosas, digamos, y que las empresas gozan de buena salud, que el ecosistema de la obra privada goza de buena salud. Eso, ¿cómo lo ve un banco y cuánta información no tiene que necesitaría que nosotros se la proveyéramos? Porque estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, la pregunta es muy interesante. Nosotros en Banco Coinac somos un banco que tratamos de tener una cercanía, de poder estar cerca de todas las empresas, de las personas, de poder entender la propuesta o lo que busca el cliente, de darle una vuelta. Somos un banco que tiene su origen desde hace muchos años y que se transformó hace unos años, y que la verdad que siempre la actividad inmobiliaria nos interesó mucho. Los bancos conocemos lo que es la actividad inmobiliaria, nosotros puntualmente conocemos. Creo que es importante, nosotros el crédito hipotecario lo tenemos en estudio, es algo importante que el banco siempre trató de avanzar. Sabemos que es un producto que en Argentina escasea un poco y está más destinado o está más fomentado por bancos públicos o otro tipo de bancos más grandes, pero nosotros sabemos que es importante. Con respecto a los desarrolladores, propiamente dicho, nosotros hemos estado
en tratativas mucho con los desarrolladores, hemos hecho líneas para ellos. Nosotros lo que vemos por ahí es que el análisis de riesgo para un desarrollador quizás no es lo mismo que para un comprador del lote o que para una... o sea, el riesgo que está asociado es distinto para un banco, que no es lo mismo diseñar un producto para una desarrolladora que para una persona que quiera adquirir el bien que se desarrolla. Entonces, nosotros buscamos ese financiamiento y lo logramos a través de, bueno, nosotros somos ALIC, entonces tenemos el sector de mercado de capitales para financiamiento a largo plazo. Para el sector agropecuario tenemos mucha presencia y damos créditos en dólares. Si bien la estructura de tasa de interés, como todos saben, a partir del mes de julio se ha incrementado en el sistema financiero y eso ha reducido un poco el otorgamiento de los créditos. Creemos que igualmente la actividad necesita del apoyo del sector y bueno, nosotros le buscamos siempre la forma de poder encontrar con la garantía adecuada para darle el crédito. El tema, por ahí la traba que yo más veo quizás, es que a los bancos nos interesa más que nada la capacidad de repago, más que la garantía. Eso es un término que se confunde mucho. Me dicen, te damos esta garantía, entonces me das este crédito. No, a nosotros nos interesa que se pueda pagar el crédito, no quedarnos con la garantía. Entonces ahí está quizás la traba que yo encuentro, que el banco, por ejemplo, encuentra en el momento con algún desarrollador o con alguna persona. Si bien la garantía es buenísima, lo primero que buscamos es ver que tenga el tomador del crédito la capacidad para devolver ese crédito. Entonces, el desafío está ahí. Y si no, bueno, buscar otro tipo de instrumento, no un préstamo, sino algo de mercado de capitales. Yo Bruno, te quería agregar a la pregunta, ya lo que deja él en el aire, el Grupo Transatlántica y el Banco Reba, que han iniciado originalmente el camino de los medios digitales, que nos parece también otra cosa que ya nos invade en toda esta sala, prácticamente no hay más nada que no sea basado en plataformas y en instrumentos digitales. Cómo la bancarización en general y en particular en la construcción está haciéndose eco de eso. ¿Qué dicen ustedes que tomaron aquel camino hace bastante tiempo? Bueno, gracias primero por la invitación. Bueno, el Grupo Transatlántica es conocido obviamente también por su pata, además de la financiera, la relacionada con la construcción, los fideicomisos y demás. Y obviamente nosotros no estamos ajenos a todo lo que nos interpela en el día de hoy. El año pasado estuve en esta misma silla, sentado en esta misma, y cuando nos preguntaron cómo veíamos la asociación entre los bancos y el sector, la respuesta mía fue certidumbre, para poder pensar que estamos muy acostumbrados a pensar a corto plazo o a un mediano plazo que era más corto en el mundo, y lo que por lo menos nuestra mirada, y creo que la mirada de todas las entidades financieras es, necesitamos certidumbre. Y esa certidumbre lo que da, y haciendo un poco alusión a lo que habías contado antes de que nosotros somos bancos locales, entidades financieras que conocemos, que somos muchos rosarinos o santafesinos que nos conocemos, pero obviamente cuando en el momento de nosotros tenemos que mirar a un cliente, y además del tema del repago, lo más importante creo que es obviamente el conocimiento del cliente, que creo que todos lo tenemos, y además la tasa. Y esa tasa está pegada con la certidumbre, y esa certidumbre es la que hoy no estamos teniendo. Por otro lado, tener una colocación que para nosotros es una colocación activa, en el cual dar un préstamo. Del otro lado necesitamos aparejado la parte pasiva, lo que sería una parte de un plazo fijo, o bueno, o como lo queramos instrumentar. Creo que lo que nos está faltando a todos como sociedad o como para poder encararlo a mediano y a largo plazo es poder nosotros también pensar en invertir a largo plazo. No solamente en invertir a 30 días, compro dólar, no compro dólar, me paro a 60, 90. Creo que la pata de cómo nosotros nos vamos a poder empezar a pensar a largo plazo es que también tengamos fondeo a largo plazo, y eso me parece que también es fundamental, es como el inicio de la discusión. Cristian, por Banco Santa Fe, ¿compartís esa idea del largo plazo? Ustedes que tienen una particular fortaleza, que es la de jugar el rol de un banco con algunos flujos de fondos más estables, sí. Y entonces
se animan por ahí a mantener una línea de crédito hipotecario aún en un escenario tan movedizo como el actual? Bueno, primero gracias por la invitación a los organizadores. Yo trabajo en Grupo Petersen con el Banco Santa Fe. Soy el líder del centro hipotecario. Y concuerdo mucho con el largo plazo y concuerdo mucho con mis colegas. El banco, es verdad, tiene un flujo de fondos un poco más interesante como para poder bancar este tipo de turbulencias, y estamos siendo optimistas en lo que se viene, ¿no? Creemos también que tenemos una obligación social también, ¿no?, de acompañar a la provincia. Digamos, los bancos son procíclicos. Cuando la cosa va bien, vamos mejor; cuando va mal, más o menos, pero creemos que tenemos que seguir acompañando a las provincias, seguir acompañando a la gente, y no sea una idea el nivel de satisfacción que crea para un banco poder darle la primera casa a una persona, ¿no? Y apuntamos un poco a seguir en esa línea. Estuvimos en el ciclo anterior de préstamos hipotecarios con Macri, el grupo no se animó. En este nuevo ciclo sí, y venimos trabajando muy fuerte para fortalecer el producto, y tenemos una mirada más de mediano plazo. Por más que haya algunas turbulencias en lo inmediato, digamos, estamos pensando de acá a 5 años, ¿no? No estamos pensando en el ahora. Y si no tenemos una línea fuerte de hipotecarios en que la gente nos elija como primer banco, creemos que le estamos fallando a la gente también, ¿no? Entonces, por eso el grupo decidió apostar por este producto, con la pata también digital, que también es clave, ¿no? Hoy día, hace ya unos meses, tenemos la calificación completamente online. El cliente simula su oferta, o no cliente también, simula su oferta en el banco, y le damos una calificación para un hipotecario. Así que, nada, seguimos firme con la oferta. Para mí este es el principio también de algo. Mercado de capitales, desarrolladores, tenemos que trabajar todo de la mano. Mercado de capitales, poder descargar una cartera nuestra para poder seguir dando préstamos sería súper valioso, ¿no? Y hay trabajo por delante por ese lado. Hay también mucho trabajo con desarrolladoras. Cuando me dijeron vamos a tratar hipotecas divisibles, dije sí, por favor, vamos, ¿no? Porque nos interesa, porque nos potenciamos entre nosotros. Así que va a estar súper interesante cuando hablen los escribanos, ¿no? Bueno, nos preparamos para eso. Pero les hago una pregunta para todos. Uno tiene la fantasía de que el banco presta a un préstamo hipotecario a 30 años, firman, le da la plata y se guarda un papelito en un archivo por 30 años. Eso claramente no puede ser así. ¿Qué opinan ustedes de la titulización? ¿Qué se hace con esa hipoteca? ¿Y qué alternativas cabe en un país particular como este, donde tenemos poca certeza de que haya una inflación, inclusive una alta inflación, por más que sea estable, que ya eso sería un premio? ¿Cómo ven ustedes la titulización de algún instrumento, inclusive del boleto mismo? ¿Conocen alguna alternativa que no sea la clásica, estar en Holanda, digamos? No sé quién quiere responder eso. No, hoy la realidad es que los instrumentos son pocos. Yo no lo resumo tanto a una tasa de inflación. Yo creo que ahí ya está demostrado lo que decías vos, que hubo ya épocas que dimos préstamos hipotecarios y hubo alta inflación, y la realidad que la mora es baja. No tuvimos problema de morosidad en ninguno de los estadios que dimos hipotecas, y eso se debe porque en definitiva en el déficit habitacional la hipoteca reemplaza el alquiler, y así como te aumenta la cuota del préstamo hipotecario, también le aumenta al individuo el alquiler. Lo que sí, lo que primero tenemos que atacar, más allá de dónde descargamos y no, hay muchas normativas, tanto de CNB como de Banco Central, que hubo mesas de trabajo en las cuales participamos y intentamos ver cómo solucionamos, este paquetito de hipotecas que decís vos, que no lo puedo tener guardado en un escritorio, sino que tengo que darme vuelta y poder ubicar. De hecho,
nuestro socio principal, Sancor Seguros, sería un posible, las compañías de seguros son los posibles fondos a descargar estas hipotecas. Bueno, creo que el primer trabajo principal, y que es hacia ahí tenemos que ir, es ver cómo vamos modificando cierta normativa dentro de la CNB o de Banco Central para que esto suceda. Bueno, yo creo que hay que trabajar sobre eso. Creo que como en el país pasa muchas veces lo mismo que nos pasa en nuestra empresa. El día a día nos tapa el mediano o el largo plazo. Creo que tenemos que volver a esas mesas de diálogo entre la CNB y el Banco Central y poder lograr estos instrumentos. Hubo algo que dijiste en un momento que no quiero perderme, que se nos vaya el tiempo y no consultarlo. Sí me gustaría ponerme a trabajar con ustedes con todo el tema eso que dijiste que tienen mucho dato de la cartera, de los clientes que fueron comprando de pozos y poder tener datos de cómo performa esa cartera, porque me parece que es importante como instituciones para nosotros poder tener esos datos. Así que nada, me parece que sí hay que trabajar, ver cómo hacia dónde vamos con esas hipotecas. Sí creo que hay, me dijiste que hay como 12 instituciones acá, me parece que tenemos que trabajar en conjunto para forzar esas mesas de diálogos en quienes regulan las normas y poder modificar algo de eso. Sí, yo también aportando un poquito lo que dice Gabriel, siempre es importante, yo noto como que hoy en día se está como flexibilizando un poco la normativa, hay como una esperanza de que se pueda hacer. Lo que pasa es que, claro, son muchos años de trabajar de una forma y quizás transformar la normativa, las instituciones y todo lleve más tiempo y más de un gobierno quizás. Entonces, pero hay que empezar alguna vez, hay que trabajarlo. Los bancos obviamente no nos podemos quedar con la hipoteca, con el papelito, pero hay un mercado de capitales que puede comercializarlo, el mercado secundario, pero para eso tienen que estar las normas. Pero bueno, yo en eso veo un contexto favorable, creo que el gobierno actual podría prestarse hacia rever esos temas, no son tan rígidos, entonces le veo una mirada alentada desde ese lado, pero que lleva tiempo y que, como decía él, también que varios actores se junten y propongan algo, porque muchas veces solemos ver que se toman a veces, hoy no tanto quizás, pero normas de gente que por ahí no conoce lo que es el sistema. La toma gente que no está en el sistema, entonces contrarresta la operatoria de los que estamos. Por eso es importante que distintos actores de este tema, CNB, Banco Central, Gobierno, bancos, Cámara de Bancos, actúen en conjunto y sobre eso creo que se está trabajando. Hoy, si tuvieran que comparar digamos, con quienes dialogan los bancos, que entiendo que CNB y otros entes reguladores, así como nosotros vemos que en el ámbito, por ejemplo, de la obra pública cuesta encontrar, por diferentes temas gubernamentales, no en la provincia, pero sí en la nación, ustedes están más referidos a la nación, ¿creen que hay un organismo que esté dedicándose a este tema o es un organismo que está todavía un poco inmerso en el día a día y por lo tanto no está pensando en qué vamos a hacer cuando la tormenta pase y tengamos gente a la que le podamos dar crédito? ¿Qué hacemos ustedes? ¿Qué hacen con esos créditos? ¿Qué está haciendo hoy un banco que da crédito hipotecario? Bueno, ahí contesto yo la pregunta. Yo creo que esta vez sí están trabajando. Hasta incluso hay normativa que a nosotros nos cuesta seguirlas como banco o como institución financiera, ¿no? Lo que pasa es que son procesos normalmente largos, porque hay mucha gente que se tiene que poner de acuerdo. Hay mucho que revisar de lo viejo, cosas que hay que sacar, cosas que tienen que volver nuevas. Entonces es un proceso largo. Yo creo que está iniciado el camino, ¿no? Y la demanda lo está acompañando, que eso es lo más importante. Si hay una demanda de la gente por tener su casa, un contexto relativamente estable, digamos, el regulador va a seguir avanzando. Y creo que viene bien, ¿no? Que vienen bien. Nosotros como banco estamos a disposición también para seguir trabajando y para ayudarlos también, ¿no? Pero creo que van por el buen camino. Pero bueno, lleva su tiempo, me parece.
no se cambia de un día para el otro. Esta idea de que todo es lento, digamos, ¿cómo nos viene a una... Inclusive los desarrollos inmobiliarios son lentos, o sea, construir es un proceso más lento que fabricar industrialmente muchas cosas, o sea que lo tenemos asumido. Ahora, en el caso de las regulaciones, ¿cómo enfrentan ustedes, que son instituciones, muchos de ustedes con mucha historia, ese traspaso de un tiempo legislativo, de unas nuevas reglas a otro, donde a lo mejor no llegamos a poner la ventanilla para que se abra, no sé, el crédito prendario de tal cosa, o el crédito puente, o el crédito para inversión de capital, o básicamente ese tema, ¿cómo los afecta a ustedes que tienen estructuras necesariamente grandes y que tienden a ser estables, digamos, cada empresa? ¿Qué nos podrías contar? Por lo menos de nuestra parte, creo que nosotros como argentinos estamos muy acostumbrados a lidiar en el corto plazo. Antes, cuando comentábamos de la digitalización de parte del Grupo Transatlántica con la aplicación de REVA y demás, la parte tecnológica nos empezó a dar una velocidad en la cual mediano y corto plazo nos sentimos muy cómodos, ya sea por coyuntura argentina, por cómo somos o la realidad por las reglas de juego que tenemos. Creo que ya cuando empezamos a hablar a largo plazo, ya necesitamos tener otra clase de charlas, como decían acá, de CNB, Banco Central, WIF. Son charlas mucho más profundas que muchas veces no van de la mano de la velocidad que creo que necesitamos todos. Nosotros como entidad financiera, que tenemos necesidad de generar ingresos, de ganar spread financiero, ganar comisiones, bueno, sobrevivir, y desde el otro lado, obviamente, los clientes que necesitamos nosotros que tienen las mismas necesidades. Entonces, me parece que un poco los dos mundos que se chocan es en el hoy con las necesidades de pensar a mediano y a largo plazo. Bueno, y como para ir terminando, nos quedan 3 minutos a cada uno, pero digo, ¿cómo ven ustedes la cuestión generacional? Porque frente a esto que estamos hablando, el crédito hipotecario tiene que ser a largo plazo. Yo agrego una cosa que me creaba dudas sobre si las generaciones que hoy son económicamente activas, digamos sub 40 años, pueden ser personas que estén menos dispuestas a comprar inmuebles que a adquirirlos. Y creo haberme equivocado, porque los primeros ensayos que se hicieron, y probablemente lo puedas confirmar, Cristian, pero en nuestra zona pareciera ser que todavía la alta déficit de vivienda y tal vez una cuestión cultural hace que el sub 40 sea un candidato a comprar por crédito hipotecario. Pero dicho esto, ¿cómo ven ustedes la nueva generación, digamos, los sub 40, los sub 39, los sub 38, etcétera, que van a ser los económicamente activos y tomarán esas decisiones? ¿Cómo enfrenta cada una de sus instituciones ese nuevo público? O directamente, voy a poner una respuesta extrema, cierro todas las sucursales y me quedo solo con la plataforma, o ¿qué hago? Bueno, si quieren, contesto yo primero. ¿Quién no tiene un abuelo o un pariente italiano, español, o que tenga una historia de la guerra, ¿no? El argentino en sí piensa en casa propia, digamos, ¿no? Culturalmente. Por más que las generaciones jóvenes vayan perdiendo un poco eso, porque uno ve un europeo, uno ve, digamos, otra cultura de afuera, y no están tan preocupados en la vivienda como nosotros, ¿no? Pero el argentino lo tiene muy arraigado, y eso trasciende de generación. Y un argentino joven que se quiere independizar y demás, que sale a buscar un alquiler, paga un alquiler, también tiene la necesidad económica de decir, che, bueno, dejo de pagar un alquiler, pago una cuota, en algún momento esa casa va a ser mía. Entonces, la gente joven elige comprar también su vivienda, y tenemos muchas carpetas en nuestro banco de gente joven, ¿no? La dificultad está en la estabilidad de los ingresos y en el poder adquisitivo, ¿no?
cuando hacemos un análisis crediticio, el banco quiere que dentro de 20 años lo pueda seguir pagando, ¿no? Entonces luchamos un poco con los sueldos que todavía para la gente joven son relativamente bajos, como primer bloqueante. Y después, en relación a lo que es la digitalización, es una realidad que trasciende edades, yo creo. Ya pasó, gente joven quiere digital y gente vieja no quiere digital. A ver, la comodidad de tener todo en el teléfono es una realidad. Es algo que todos los bancos tenemos que tener y todas las entidades financieras tenemos que tener, pero es un complemento. Porque al fin y al cabo, estar cerca, tener a alguien a quien ir a buscar, y más cuando es una de las decisiones más importantes en la vida de un cliente, como comprar su casa, digamos, es fundamental tener una sucursal cerca, tener una persona de carne y hueso, bueno, ni siquiera una sucursal, ¿no? Porque puede ser una atención más virtual y demás, pero alguien que esté del otro lado y que te dé la seguridad y te explique todo ese proceso, ¿no? Entonces ahí los bancos regionales tenemos esa capilaridad que nos hace potentes en ese producto, ¿no? No hay ciudad del Banco Santa Fe que no tenga una sucursal del Banco Santa Fe, ¿no? Entonces nos sentimos muy confiados en ese sentido. Y perdón, me excedí los 3 minutos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, gracias a todos. Respondo la parte de digitalización, nosotros la vivimos mucho, la seguimos viviendo a veces padeciendo entre nosotros mismos. Yo creo que como conclusión de lo que se viene, los extremos nunca están bien, o sea, muchas veces esto es un péndulo en el cual vivimos una era, obviamente hablando de lo estrictamente financiero, una era en la cual para que las cosas funcionen había que ir al banco y había que estar 2 o 3 horas dentro del banco. Post pandemia creo que nos atravesó el no piso un banco nunca más en mi vida, y creo que hoy estamos llegando a la mitad o al medio de este péndulo en el cual intentar tomar lo mejor de los dos mundos, que quiere decir la seguridad de poder hablar con una persona cuando tenés algún tipo de problema, pero tener la velocidad y la agilidad de lo que te da la tecnología. Entonces, bueno, en el medio, creo que, bueno, nada, cada uno de nosotros como entidades financieras tenemos nuestro librito, buscamos el público que necesitamos, pero bueno, creo que ahí está un poco también el desafío en general. Bueno, para nosotros, para el Banco Coinag, no es nuevo, digamos, el tema de la cercanía con la gente, siempre es un grupo, exactamente el Grupo Coinag, siempre estuvimos cerca, estamos en este proyecto de transformación, que como dicen acá los compañeros, es algo que es hoy en día cada vez se usa más, no puedes quedarte afuera de ese proceso. Si bien se ha achicado el sector financiero en cuanto a sucursales, a nivel general se puede ver. ¿Por qué? Porque se ha trasladado más la digitalización, porque las nuevas generaciones buscan la digitalización. Nosotros contamos con un departamento de transformación muy grande, de transformación digital, que ha ayudado mucho y ha cubierto otras aristas que el banco no venía haciendo. Como por ejemplo la parte de una fintech, que también es parte del grupo, muy, muy importante. Así cubriendo otras alas del mercado. Sí, pero bueno, obviamente, no solamente lo digital, de que llamas a un número y no te atiende nadie, sino que nosotros siempre tenemos el contacto de alguna persona de confianza, cercana, que te va a resolver el problema, que te va a encontrar la solución para lo que estés buscando, y siguiendo adelante con la transformación digital siempre. Creemos que es un proceso natural que se tiene que hacer sí o sí, pero sin olvidar la cercanía. Y la cercanía con alguien del otro lado. Creo que la primera pregunta que fue si cierta generación va a dejar de comprar viviendas, yo creo que está probado también en el mundo, me parece que es una ecuación, creo que las generaciones más jóvenes van a seguir comprando vivienda, y es un cálculo de ¿cómo me cuesta más? Si el alquiler porque el cálculo de lo que vivimos este último año de la gente es si con el alquiler puedo pagar mi préstamo hipotecario, me voy a una vivienda. Por lo cual es un desafío nuestro poder darle herramientas para poder financiar a esta gente joven que para mí va a seguir comprando. Creo que ahí es una responsabilidad nuestra y el mercado comprador está
sí, desde lo digital creo que sí. Nosotros siempre nos definimos como un banco. Yo lo definí, nacimos siendo, o Sancor Seguro, su proyecto era un banco digital. Yo creo que en un momento migramos esto y yo creo que nos definimos internamente como un banco híbrido, donde claramente necesitamos la digitalización como servicio esencial, ya no solamente para el individuo, sino que para las empresas todo tiene que ser digitalizado, y si no llegamos con un servicio así, claramente estamos fuera de mercado. Ahora en el medio lo que un poco decían los colegas el desafío es poder estar cerca de la gente. Nosotros utilizamos esa estructura comercial, toda la estructura de Sancor Seguro, que tiene entre oficinas exclusivas y no exclusiva casi 700 oficinas. Así que ahí estamos en eso. El grupo también tiene una pata importante en lo que es real estate, así que estamos muy inmersos y en conocimiento de lo que sufren de los bancos, los desarrolladores, nos sufrimos mutuamente, pero somos bastante optimistas en esto de poder ir creando instrumentos y poder estar cercano a todas estas instituciones y poder trabajar en conjunto. Así que otra vez gracias por la invitación y podamos empujar entre todos estas soluciones que buscamos. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes, gracias Banco de Santa Fe, Banco Reba, Grupo Transatlántica, Banco Coinac, Grupo Coinac y Banco del Sol, Grupo Sancor. Para el Foro de la Vivienda es vital poder tener la palabra de ellos en directo. Sabemos que están a 10 cuadras de acá. Eso es un lujo que no podemos dejar pasar y que entonces tenemos que tener toda la comunicación que sea necesaria, todo el intercambio de información que hace que uno conozca el problema del otro y pueda darle una mano. Este sistema de la construcción entera es básicamente un sistema integrado de gente que hace muchas tareas muy diversas y entre todos contribuimos a achicar el déficit de vivienda, que eso es un dato muy relevante. El otro dato que me gusta resaltar, de los 4, nombraron palabras como la gente quiere vivienda, Cristian lo dijo como que tenemos un abuelo italiano, o la cuestión humana. Me parece que está bueno mantener esa luz en el sentido que hay una causa por la cual seguir haciendo viviendas, básicamente porque alguien la va a ocupar, sea comprador o sea inquilino, pero la esperanza de ellos es que haya muchos compradores. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al auditorio y hemos cumplido con el tiempo exactamente, así que gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los expositores, a Ángel también. Incluso creo que le sobraron 2 minutos, ¿eh? Estuvo respetando el reloj ahí. Un gran moderador, un gran cronista de todo lo que pasó. Sí. Bueno, queríamos agradecer en nombre de los organizadores del evento el apoyo y el acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe para realizar este evento tan importante, también a la Municipalidad de Rosario y a la Bolsa de Comercio de Rosario, nuestros anfitriones. Finhabitat 2025 es parte de un programa de actividades que desarrolla el Foro de la Vivienda Rosario, integrado por los colegios profesionales de arquitectos, abogados, agrimensores, escribanos, corredores inmobiliarios, ingenieros civiles, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cámara de la Construcción, Delegación Rosario, Cámara Inmobiliaria de Rosario, Cámara de Urbanizadores de la provincia de Santa Fe y la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Urbanísticos. Ya están sentados aquí. Lo que viene, como decían en un programa deportivo, próxima media hora, panel Mercado de Capitales, el rol del financiamiento de vivienda e infraestructura. Vamos a escuchar a Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores, Adrián Cosentino, presidente de Orson Capital, expresidente de la Comisión Nacional de Valores, y aquí está nuestro moderador también para acompañarnos. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, hola a todos, gracias por toda esta gente que nos vino a acompañar hoy. Hoy estoy acá moderando a 2 genios,
Acá Fernando Luciani del Mercado Argentino de Valores y Adrián Cosentino, expresidente de la CNB y actual presidente de Northern Capital. Ellos nos van a contar un poco cómo ven al mercado, cómo nos puede ayudar bueno, un poco a relacionar el mercado de valores con lo que es el real estate, la construcción. Contanos un poquito, Fernando, si querés. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al equipo que me acompaña acá. Muchas gracias por la invitación. Y a ver, y si les parece, como dinámica, pensábamos con Adrián recién, podemos hacer 5 minutos de un contexto macro de Adrián, 5 minutos hago un contexto yo macro de lo que vemos y luego pasamos a un par de herramientas puntuales de inversión y financiamiento vinculadas al mercado de capitales y bueno, ¿qué vemos nosotros que la oferta y la demanda en relación a este segmento tan importante de la economía tiene para brindar en este especial contexto económico? Así que si le parece, le dejamos los primeros 5 a Adrián. 5, no sé, me parece que me voy a quedar corto, pero buenas tardes a todos, gracias a los organizadores, un placer estar en esta casa, institución por la que siento un gran afecto, así que con mucha alegría venir a hablar de un tema clave para Argentina. Nos toca discutir cómo desarrollar la vivienda, cómo financiarla, y sin duda que el sistema financiero tiene un rol clave. Voy a ir directamente a los bifes, pero vamos a empezar por algunas premisas ordenadoras. Para crecer hay que invertir, y en la inversión la infraestructura y la vivienda juegan un papel clave. Pero cuando pensamos en la inversión hay que ver cómo la financiamos, y para eso un país tiene no solo que contar con ahorro, sino que debe además contar con un sistema financiero que movilice ese ahorro hacia los destinos que queremos promover. Entonces acá ya hay una primera definición muy importante de trabajo para todos. ¿Cómo hacemos para que nuestro sistema financiero asigne el ahorro hacia donde queremos que vaya? Y cuando hablamos de sistema financiero, estamos pensando en dos grandes actores, en los bancos y en el mercado de capitales. Y no menor este punto de cómo el sistema financiero tiene que trabajar y cómo estos dos grandes actores se tienen que coordinar, porque la vivienda requiere de crédito hipotecario. No hay magia, no hay misterio. Los países que lograron procesos de desarrollo sostenidos en vivienda trabajaron la infraestructura asociada a la vivienda y trabajaron estrategias de financiamiento de largo plazo. Y esto implica promover y desarrollar el crédito hipotecario. Cuando hablamos del crédito hipotecario, nos estamos refiriendo naturalmente a financiamiento de largo plazo. Y el financiamiento de largo plazo lo provee el mercado de capitales. Cuando hablamos de crédito hipotecario, estamos pensando una palabra todavía algo rara, menos que antes, pero sigue siendo un término un poquito exótico, que tiene que ver con la securitización. ¿Cómo hacemos para que los que originan crédito bancario, que son por definición los bancos, puedan contar con un mercado de capitales que les dé la posibilidad de contar con mercadería financiera, con munición, con recursos para poder mantener esa oferta de crédito hipotecario? Y en Argentina hubo experiencias algo esporádicas, que lamentablemente no se pudieron mantener, porque todo esto requiere un elemento, diría, clave, que es la estabilidad, la previsibilidad macroeconómica, y eso en Argentina recurrentemente escasea. Pero aún así entendemos que desde esta primera definición que acabo de dar, un mercado de capitales que pueda sostener financiamiento a largo plazo, y de hecho nuestro mercado de capitales, me gusta decir, es chico pero muy desarrollado porque tiene actores con experiencia, porque tiene buena infraestructura, porque tiene una adecuada normativa, es decir, perfectamente contamos con musculatura desde el sistema financiero para poder empujar el crédito hipotecario, entendiendo el crédito hipotecario como una palanca, diría, indefectible, una palanca clave para que podamos promover desarrollo de vivienda. Y ahí se nos abre una agenda de trabajo muy interesante. Cuando digo crédito hipotecario, pienso en el mercado de capitales, pienso en las capacidades de nuestro mercado de capitales. Seguramente Fernando va a ir a cosas más puntuales que tienen que ver con el funcionamiento
de este gran sistema con actores, digamos, que se complementan para llevar a cabo las distintas tareas, pero al final del día la premisa constructiva, motivadora que quiero dejar es, no solo tenemos actores, instituciones, infraestructura y normativa, sino que también tenemos recursos para que se puedan aplicar a estos destinos. A mí me gusta hacer mención a algunos parámetros que son bastante elocuentes y que nos tienen que llevar a todos, sector público, sector privado, sector financiero, sector de la construcción, a decir, bueno, vamos a involucrarnos en una agenda conjunta que nos permita trabajar el financiamiento de la vivienda, integrando a los bancos y al mercado de capitales, porque al final del día estas mecánicas se nutren de los inversores institucionales, que son los inversores de largo plazo. Y en Argentina los tenemos, y de hecho en el mundo los que compran productos que traen adentro hipotecas generadas para que la gente pueda acceder a vivienda, son los fondos de pensión, son las compañías de seguro, son los que se denominan inversores que necesitan de estos productos porque tienen que invertir a largo plazo. En Argentina tenemos hoy, sin mover ninguna normativa, nuestro gran fondo de garantía de sustentabilidad, es el fondo que maneja los recursos previsionales, que está habilitado para invertir en este tipo de productos y está terriblemente subinvertido. No me quiero poner muy, ya se me han pasado los 5 minutos, me van a quedar 2, así que quiero terminar con esta idea. Tenemos este gran fondo que perfectamente los recursos que tiene podría reasignar para que el mercado de capitales haga su aporte a la causa en esta idea del crédito hipotecario. Esto trabajando coordinadamente con un sector bancario que tiene mucha experiencia. Argentina, allá por los 90, que fue el último episodio de una gran expansión de crédito hipotecario, creo que toda la cartera de crédito hipotecario del sector bancario llegó a algo así como 6% del PBI, es mucho. Luego en el periodo 2016-2018, que hubo un resurgimiento corto, pero que algo activó, llegamos a financiar en hipotecas los bancos 1,5 puntos del PBI. Hoy estamos en 0,00, nada, la nada misma, sinceramente. Pero hay mucho para hacer. Entonces tenemos bancos que podrían prestar, un mercado de capitales que podría acompañar, innovaciones desde el punto de vista de generarle a este activo, ¿no? Que es la hipoteca novedades. Creo que en algunos de los paneles se están discutiendo cosas interesantes, la hipoteca divisible, tokenización, es decir, elementos que hacen a que toda esta maquinaria que hay que poner a andar para que realmente tengamos una movilización de recursos, hoy cuente con lo que nosotros definimos en términos de mercado bursátil, infraestructura de funcionamiento. Entonces, casi que es una paradoja. Decimos, tenemos un gran mercado de capitales, tenemos bancos que podrían originar hipoteca, a una demanda insatisfecha. Dentro de esa demanda insatisfecha, una buena parte solvente en términos de pagar cuota hipotecaria, no de comprar un activo al contado. Esto es una locura. En Argentina compramos zapatillas en cuota y casas al contado. Esto cuando uno lo cuenta en otro lado dicen, no, te estás equivocando. No, es así. Para comprar una casa vamos con un maletín. Digo, esto es imposible que prospere cuando uno piensa en un déficit habitacional como el que tenemos. Y esto mismo compete a la infraestructura, pues no podemos pensar en la vivienda si no tenemos en cuenta la cloaca, el agua, el transporte público, lo que se dice la infraestructura social. Bueno, todo esto puede ser contemplado en el marco de una estrategia donde nuestro sistema financiero trabaje con la lógica de entender cómo ordenar financiamiento a largo plazo. Tenemos, vuelvo a repetir, inversores institucionales que perfectamente los recursos con los que cuentan podrían reasignar para estos destinos y la capacidad de procesar, diría, estos recursos para que ustedes, sector vinculado a la vivienda, a la construcción, se puedan dedicar a lo que les compete, que es generar desarrollos, vender productos a medida, ir barriendo demanda en los distintos segmentos poblacionales que se deben ir atacando. Por lo cual ahí hay una agenda de trabajo interesantísima. Esto, y cierro, prometo, en la experiencia internacional arranca o como iniciativa de política pública, porque esto no es un hecho espontáneo, uno puede venir acá a comentar las cosas que están dando vuelta, pero por algo no se integran. Puede ser una política pública, puede ser una iniciativa privada. Yo entiendo que esto también podría ser
agenda de trabajo institucional entre los distintos ámbitos del sector privado, el mercado de capitales, los bancos, porque al final del día esto requiere de cierta institucionalidad. Los bancos tienen que salir a ordenar criterios homogéneos para hacer crédito hipotecario con ciertos, diría, componentes que luego le permitan vender esos activos al mercado de capitales. Lo mismo nos pasa desde el mercado de capitales. Esto es una nueva área de negocios con, diría, todo un esquema de funcionamiento que implica pensar más allá de los próximos 90 días. ¿Okay? Esto implica pensar, resolver, ejecutar mecánicas que tengan que ver con el financiamiento a largo plazo. Clave para la Argentina que uno imagina o espera en términos de esos 4 o 5 puntos adicionales de inversión que tenemos que llevar respecto al PBI para que podamos tener un proceso de crecimiento. Por lo cual, la infraestructura y la vivienda hoy debemos entenderlo no como un problema, sino como una oportunidad. Porque esto es un driver de desarrollo. En la medida que estas cosas funcionan, los efectos de derrame realmente pegan muy bien por muchos lados. Así que termino con una cosita que no quiero olvidar. Hay recursos públicos que se pueden reasignar para que estas mecánicas funcionen. Invito a que pensemos qué se hace con el FONAVI, con el CISVIAL, programas que están por ahí dando vueltas para atender a este sector y que perfectamente se podrían integrar con mecánicas financieras que potencien, digamos, iniciativas de esta índole. Bueno, voy a frenar aquí. Seguís vos, Fer, y después... Bueno, a ver, siguiendo la excelente introducción que hizo Adrián, déjenme pensar algunas cosas en voz alta y me corrigen, obviamente, pero el mercado financiero en general, que integra el mercado bancario, el mercado de capitales, el mercado monetario, bueno, el sector de cooperativas y mutuales, por naturaleza tiene que enlazar el ahorro con la inversión. En un contexto macro que en Argentina, ustedes lo conocen mejor que yo, cada 10 años, 5 años y demás, cambia violentamente. Ahora, ¿qué pasó con el sector de la construcción? Algo que realmente es un caso de estudio y un caso de éxito. El sector de la construcción, hace 30 años a la fecha, enlaza el ahorro con la inversión a través de mecanismos no convencionales de mercado. Si ustedes miran las principales ciudades del país, las principales empresas desarrolladoras, constructoras, las principales avenidas, todas han crecido. La construcción, con sus altos, con sus bajos, con sus matices, ha sido gran parte de ese motor del crecimiento del país. Ahora, la gran pregunta es cómo se logra eso cuando el sector financiero, del cual yo me incluyo y el panel anterior, bueno, hemos sido grandes ausentes por muchas cuestiones, por cuestiones macro, por cuestiones regulatorias, pero el principio general es que a mí me interesa destacar siempre, en los últimos 30 años, la construcción en Argentina tuvo un desarrollo, quizás menor que el que hubiesen querido, pero tuvo un desarrollo, y ese desarrollo fue traccionado a partir de que el propio sistema de la construcción traccionó el ahorro y la inversión. ¿Cómo lo hicieron? Con los fideicomisos, con la figura del desarrollador que enlaza, que ordena contratos, que selecciona y ordena flujos. Bueno, yo creo que hoy ese modelo que ha sido realmente muy exitoso y que nos trajo hasta acá, tiene que hacer un clic que depende del sector y también de toda esta infraestructura del mercado de capitales y de toda la política pública, hacer un clip de jerarquización y poder ir al segmento que sigue. El segmento en donde el desarrollador o la empresa constructora se transforma en una corporación que consolida valor y ese valor puede cotizar en bolsa o ese valor puede emitir o ser fuente de respaldo para emitir una obligación negociable en el mercado de capitales. ¿Qué es lo que Adrián dice que pasa en el mundo? En el mundo, ¿por qué la hipoteca en definitiva se descarga en los bancos? Y bueno, porque hay condiciones macro importantes y porque también toda esta infraestructura se complementa con que el ahorro y la demanda que hoy nosotros enlazamos a través de mecanismos convencionales, contractuales, tan simples como el fideicomiso, que es algo milenario que se hacía en Roma y hoy se hace igual, bueno, evoluciona un poquito.
Y entonces el nodo de enlace de la oferta y la demanda, por ejemplo, es una compañía que tiene una posición patrimonial que le permite endeudarse, o una compañía que permite listar sus acciones en el mercado de capitales. Si ustedes ven en estos últimos tiempos, siempre hay a veces barras verdes que son positivas en esa línea. En los últimos 6 meses ha habido muchas empresas constructoras que se animaron y salieron al mercado de capitales tomando fondeo a partir de obligaciones negociables emitidas en dólares, pagando una tasa de interés. O algunas pocas empresas que han abierto su capital a la bolsa. Y entonces hoy ese enlace de la oferta y la demanda se hace pensando que alguno de ustedes como inversor superavitario compra acciones del desarrollador o de la empresa constructora en particular. Ese grado de evolución me parece que es el que nosotros como país hoy tenemos que encontrar. En el mientras tanto, el capital de trabajo hay que seguir financiándolo. Las obras tienen que continuar, no se puede parar este circuito. Antes de ir a eso, otra reflexión que habla bien del ámbito, ¿no es cierto?, de la construcción. El arbitraje es una de las cosas más complicadas que ustedes pueden estudiar en las finanzas a nivel mundial. Aquel que arbitra monedas o tipo de cambio contra bonos, contra índices, contra activos, es un experto que ustedes pueden decir está en Wall Street sentado con 200 pantallas y está viendo el precio de 30 activos, de 30 commodities, de 30 monedas. Bueno, ese es un experto en arbitrajes. Bueno, en Argentina la construcción, todos los años que yo miro de hoy hacia atrás, se conformó con expertos en arbitraje, entre ladrillos, CAC, peso, dólar, CAC, dólar. O sea, todas las combinaciones posibles de esta y otras que seguramente ustedes, cemento, arena, corralón. O sea, la complejidad y el nivel de eficiencia y efectividad y precisión con lo cual el sector de la construcción atravesó todas estas grandes crisis es realmente admirable. Si ustedes lo cuentan, como dice Adrián, en otras partes del mundo, es de no creer. O sea, que personas cuyo expertise es construir con solvencia, con criterios de ingeniería, estén todos los días de su vida arbitrando, reitero, arena contra peso, peso contra hierro, hierro contra CAC contra dólar, y no sé, todas las cosas que ustedes saben hacer mejor que yo, indica un nivel de sofisticación financiera realmente memorable. Entonces, sobre eso tenemos que hoy construir. Sobre eso tenemos que tratar de que la política pública consolide una macro estable y la política pública quizás sea el disparador de dos grandes cosas que para mí tienen que ver con los créditos hipotecarios. Las simplificaciones administrativas, las desburocratizaciones, la baja de los costos y la otra cuestión, bueno, la normalización macro, lo que decían en el panel anterior. Si nadie pone plata en los bancos a 20 años, es muy difícil que haya préstamos a 20 años. Yo realmente creo que hay una vueltita más de rosca que vamos a tener que dar entre todos, que es ese préstamo a 20 años, pero quizás no pensado en el sistema financiero formal o digamos, de alto rango, como son las entidades financieras, sino posiblemente falte un escaloncito todavía al medio, donde ese ahorro informal que existe hoy, no informal en el término de regularización, sino no institucionalizado en fondos o en bancos, siga impactando positivamente en los desarrollos, se materialice en hipoteca divisible, en boleto registrable, en securitizaciones, en fideicomiso, bueno, ya no sé todas las cuestiones que se pueden pensar, pero que ese ahorro individual del chacarero, del colchón, de lo que sea, hoy se siga aplicando a la construcción y se pueda movilizar con esquemas un poquito más sofisticados. Incluso hablarán también del blockchain para todo eso. Bueno, no sé cuál será todos los continentes exitosos, pero quizás el eslabón que nos va a faltar entre estos últimos 30 años que yo digo donde ha tenido un rol destacado en el enlace de la oferta y la demanda, el rol del desarrollador y todo lo que les dije, y quizás el sistema evolutivo del primer mundo donde se presta donde se financia al desarrollador y
a 20 años y el desarrollador a 20 años y se securitiza la hipoteca. Bueno, quizás el eslabón que falte ahí sea todavía esto de simplificar, sistematizar y poner en circulación todo ese crédito que es fuente de financiamiento que hoy existe. Cientos de boletos de compraventa guardados en el cajón de alguien. Puede ser de un constructor, de un desarrollador, de un corralón, de uno que hace abertura, de uno que... Todo un sistema absolutamente genuino, un sistema absolutamente trazable, que no se puede poner en movimiento. No se puede poner en movimiento por muchas cuestiones, a veces por cuestiones de burocracia, por cuestiones de crédito, por cuestiones de estandarización. Les hablará luego Rosfid de cómo se estandarizan flujos futuros. Pero bueno, en definitiva creo que todavía hay un eslabón ahí muy interesante para aplicar. Y finalmente, creo que hay 2 o 3 cosas en las cuales trabajamos como infraestructura del mercado de capitales, que trabajamos con Adrián también, con la Cámara, con todos los organizadores de este evento, que tienen que ver con cómo financiamos el capital de trabajo, cómo financiamos de alguna manera alguna segunda ronda de financiamiento para los desarrolladores y qué estamos viendo para la obra pública, que la obra pública, más allá de que en algún momento u otro pueda estar más achacada, siempre es un motor del desarrollo porque los países requieren, sin lugar a duda, inversión en obra pública. Entonces, estos 3 vectores. El primero, yo creo que el mercado de capitales generó, junto con todo el ecosistema de agentes y bancos, algunas herramientas que son importantes como, por ejemplo, el pagaré. El pagaré en dólares, o el pagaré dólar link, o el pagaré hoy que podría ser incluso un pagaré ajustado por CAC. Bueno, es una herramienta que tiene un plazo de 5 años vistas y que hoy se ve en el mercado de capitales funcionando vinculado a la actividad, llamémosle del desarrollo, a la actividad de construcción inmobiliaria. Ustedes ven inmobiliarias o desarrolladoras que se financian a partir de la emisión de pagaré en dólares, o ven pagaré de terceros, de personas que han vendido una propiedad en 10 cuotas, se dan vuelta y redescuentan ese pagaré en el mercado de capitales. Bueno, esto obviamente que no tiene la mega magnitud que debería tener la hipoteca, pero en el nivel doméstico sí sirve, acompaña y contribuye a cubrir algunos baches de financiamiento que son importantes. La otra cuestión tiene que ver con esto de el desarrollador como una empresa, como una corporación que cada día tiene que ir ganando valor en sí mismo para poder ser sometido al mejor scoring y al mejor escrutinio en la bolsa, en las obligaciones negociables, con la emisión de los prospectos. Y ahí hay siempre un trabajo importante que yo digo en todos los eventos, que es hacer la tarea. Yo entiendo la macro, entiendo los impuestos, entiendo todo. Ahora, creo que cada uno de nosotros tenemos que ir construyendo en nuestro metro cuadrado la empresa más sólida posible, la empresa más escalable posible, para que cuando existe la oferta de financiamiento estemos en condiciones de poder aprovecharla. Yo he visto muchas veces en los ciclos económicos tasas reales negativas, es decir, tasas por abajo de la inflación, pero que muchas veces los actores económicos no lo podemos aprovechar porque no hicimos la tarea, porque no tenemos la adecuada inclusión financiera, porque no estamos en el banco o en la cantidad de bancos necesarios, porque no estamos con el agente de bolsa, porque no estamos con la SGR, porque no tenemos los vínculos con los fondos de inversión. Bueno, todo eso me parece que es algo mandatorio que hoy hay que hacer y que en este momento me parece hiperrelevante. Si yo haría una encuesta rápido, menos del 20% tiene todas las opciones posibles para elegir la opción de financiación cuando se necesita. Siempre digo lo mismo. Si yo pregunto a ustedes si el financiamiento es bueno o malo, la mayoría me va a decir que es malo. Si yo le pregunto a la mayoría de ustedes si el financiamiento es un remedio para un problema o una herramienta para crecer, posiblemente la gran mayoría me diga el financiamiento es el remedio a un problema. Y esas cuestiones que son estructuralmente equivocadas hacen que no hagamos la tarea necesaria. Entonces tenemos que entender, como dijo Adrián, que el financiamiento es una herramienta para crecer y que la única manera de tomarlo
y de aprovecharlo es tener el mayor estándar de inclusión financiera posible. Para eso hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas hacia adentro, hay que hacer cosas hacia el ecosistema. Bueno, y creo que es el mensaje por ahí importante para dejar. Y la tercera, con Adrián hemos trabajado mucho en distintas mesas de trabajo, en virtud a esta opinión común de que la obra pública y en realidad la política pública como gran desarrollador de muchas cosas es un elemento estructural para el desarrollo. Y en el doble clic de obra pública, siempre hay que hablar del certificado de obra pública, que el certificado de obra pública generalmente es una pila de papeles así que está en el municipio, la comuna, la provincia, la nación, que termina en algún punto con un certificado que es libremente transmisible, que es fuente de financiamiento. Algo que creo que dijo Adrián y le dejo el pie, digamos, es que muchas veces la obra pública es muy injusto que las generaciones presentes paguemos obras que se utilizan o se amortizan en los próximos 50 o 60 años. Por eso lo más razonable en materia de obra pública es el financiamiento y que el costo de esa obra pública se distribuye en el tiempo. Bueno, ¿cómo creemos que podemos colaborar desde el mercado de capitales tratando de digitalizar esos procesos que existen en municipio, comuna, provincia, nación, que enlazan la relación entre un pliego de oferta pública, un desarrollo de la oferta pública y una validación de la obra realizada y el certificado de pago, que es lo que ustedes conocen como certificado público, el certificado de obra pública. Ese certificado de obra pública nosotros estamos trabajando para transformarlo en un título valor y que ese título valor sea fuente de financiamiento de dos grandes actores de la economía. Primero, el sector público y segundo, obviamente, el constructor, el desarrollador de esa obra pública, que muchas veces entre la opción de esperar el pago del sector público y poder descontarlo en el mercado de capitales puede tener una muy buena opción descontarlo en el mercado financiero en general, ¿no es cierto? Mercado bancario, mercado de capitales, entidades grandes cooperativas, mutuales, que son todos los que forman parte de la oferta de fondos. Nosotros creemos que vamos a terminar este año con un cierto grado de avance de este tipo de proyectos y luego hay un trabajo ya interjurisdiccional, ¿no es cierto?, entre las cámaras, los mercados, los reguladores, los gobiernos, para tratar de armonizar normativas y que ese proceso tan artesanal, llamémosle del pliego, el certificado y la negociación, no sea más que un par de clics. Si logramos eso, indudablemente vamos a poner en la economía, en la góndola, un montón de activos que son fuente de financiamiento y que hoy es muy difícil movilizar por distintas cosas. Uno de los principales es la burocracia que todavía nos transforma ese certificado en una pila de papel y no en un par de clics, como existe hoy con el cheque, el pagaré y la factura, que ustedes conocen, utilizan todos los días. Emiten una factura, por AFIP se emite al que la tiene que pagar, esa factura a las 2 horas está en caja de valores, a los 10 minutos la negocian en MAB y a las 2 de la tarde tienen la plata en la cuenta. Lo mismo pasa con el cheque, con el pagaré, y lo mismo pretendemos que pase con el certificado de obra. Yo soy optimista, creo que entre todos el éxito de este evento y el éxito de esos 30 años que yo les cuento de historia nos dan el plafón necesario para seguir pensando cosas y para ser optimistas. Yo creo que la construcción es un vector central del desarrollo de un país y del empleo, así que hacia ahí todos tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias por este momento y le paso la palabra a Adrián. Bueno, a ver, creo que entre los dos dijimos buena parte de lo que teníamos previsto como mensaje. Yo tal vez, y sin reiterarme, hacer referencia a que estos fenómenos no son espontáneos. Por eso creo mucho en el andamiaje institucional para llevar adelante estas iniciativas y en ese andamiaje la participación de ustedes es clave, pues son los conocedores desde el sector, desde lo que hay que hacer, porque al sector público hay que ayudarlo, a veces orientándolos en las iniciativas, en el calibrado de las normativas, en ordenar las prioridades,
y aquí de vuelta, cuando hablamos de vivienda, hablamos de un universo heterogéneo de necesidades, hay mucho para completar, y lo mismo no hemos tenido tiempo en estos minutos cuando nos referimos a la infraestructura. El título que pensamos para estos minutos tiene que ver con una concepción de trabajar integradamente. De vuelta, la vivienda, la infraestructura, no solo, como dijo Fer, son drivers claves para el desarrollo, sino que son derechos con los cuales tenemos que ser muy respetuosos. Digo, pensamos en la vivienda, también tenemos que pensar en la gente que necesita agua, que necesita cloaca, es todo parte de, diría, una agenda muy prioritaria que en Argentina hay que llevar adelante. Y créanme, hay recursos dentro del sistema financiero, hay recursos públicos no presupuestarios, pero tenemos que trabajar con la suficiente inteligencia para proponer mecánicas que nos permitan, como arrancamos diciendo, movilizar el ahorro hacia donde se necesita. Así que no sé, si hay algunos minutos, si alguna pregunta. Bueno, muchas gracias Fer, muchas gracias Adrián. La verdad que un mensaje muy motivador. Creo que estamos frente a una gran oportunidad por lo que entendí de la charla. Estamos con gran parte de la población esperando hipotecas y mucha de la gente acá vienen a tratar de ver qué herramientas se pueden llevar de acá. Así que bueno, creo que es una buena oportunidad para comunicar un poco esto que bien dijeron, aunar a todos los actores que sean necesarios para que sea posible y acercarse al mercado de valores, que bien como dijeron, tiene mucho por crecer. Así que si quieren, para cerrar, me encantaría hacerles una pregunta, 1, 2 o 3 puntos claves que ustedes creen, pasos a seguir concretos para decir, bueno, ¿cuál es la traba más grande que tenemos hoy para no explotar con los créditos hipotecarios? Si hay recursos, o sea, la demanda está, la oferta también, ¿qué nos está faltando? Bueno, dejaste la pregunta imposible de responder. No, pero es importante y creo que el trabajo de todos se compromete ahí, ¿no? El escenario macro de si no hay estabilidad y si la gente no pone su dinero en el banco a 30 años, yo creo que dije, es muy difícil que alguien preste a 30 años. Entonces, por ahí es muy natural reclamarle al banco, yo no estoy del lado del banco ni mucho menos, digamos, pero es muy natural reclamarle al banco la hipoteca cuando el banco no tiene depósitos, porque ninguno de nosotros dejamos nuestro dinero a 30 años en el banco. Ninguno de nosotros lo dejamos a más de un día, que es el fondito money market, y estamos viendo si baja el dólar y compramos dólar. Entonces, desde esa estructura, digamos, socioeconómica, es muy difícil planear las cuestiones a 30 años. Y la hipoteca tiene que ser a 15, 20, 10 años, pero un plazo que trascienda, digamos, un gobierno, un ejercicio, un momento. Entonces, ahí yo creo que desde la intermediación financiera, que es el banco, los mercados, se puede hacer mucho, sí, pero si no hay una cuestión macro que ordene, no hay ni una chance real. ¿Viste? Yo por ahí hay gente que lo dice menos políticamente correcta, digamos, pero entonces me parece que el escenario central es, para que haya hipotecas, la voluntad, no tengo dudas, que está en el sector financiero. ¿Qué más quiere el mercado de capitales? Que en vez de hacer fideicomisos donde se securiticen hoy, como pasa hoy, cupones de tarjeta de crédito, que es lo que vos decías, se venden licuadoras a crédito, ¿qué más quisiera el mercado de capitales que vender fideicomisos que securiticen hipotecas? Soñado. Bueno, el problema es que no existe la hipoteca, porque no existe el banco que preste la hipoteca, y no existe el banco que preste la hipoteca porque no hay depositante que ponga la plata a 30 años, y no hay depositante que ponga porque ustedes no ponen la plata a 30 años, porque ninguno de nosotros dejamos el dinero a largo plazo en el banco. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, los políticos, economistas y demás, cada uno tiene su librito, pero está claro que si no hay estabilidad, si la moneda no tiene un valor constante, si la tasa de interés no tiene un valor constante, si todos nosotros no dejamos de pensar en arbitrar peso contra ladrillo, peso contra dólar, peso contra CAC, peso contra todas las cosas que quieren, no hay
estabilidad que permita que nuestro ahorro esté parqueado en el territorio, en los bancos, en las instituciones. Sin eso no vamos a lograr, me parece a mí, el desarrollo de un crédito hipotecario profundo, dinámico y de largo plazo. Sí hay seguramente iniciativas esporádicas. A lo mejor te aparece el crédito hipotecario por 2 años, después desaparece, después se cuestiona la tasa, si primero le gustaba el UVA, después no le gusta el UVA. Bueno, hay toda una cantidad de cuestiones por ahí macro, socioeconómicas, que hacen, en definitiva, a lograr entre todos un consenso que nos permita saber, digamos, que para que haya crédito a largo plazo tiene que haber estabilidad macro para que todos nosotros confiemos en nuestras instituciones, en nuestros bancos, y el ahorro quede parqueado acá y no esté arbitrando todo el día entre, como le dije, ladrillo, arena, dólar, peso, CAC, etc. Y el otro gran inhibidor del desarrollo muchas veces es la inclusión financiera, pero que a la luz de todo esto que yo les digo es menor. Pero la inclusión financiera también, la posibilidad de que cada uno de nosotros sepamos cómo invertir bien nuestro excedente o sepamos cuáles son las opciones de inversión para elegir la mejor cuando se requiere y no hacerlo obligado, también es un tema pendiente. Bueno, a ver, yo voy a, siendo respetuoso aquí con Fer, pero quiero dejar un mensaje un poquito más optimista desde el punto de vista de... No, pues dijo, necesitamos estabilidad macro, entonces ya no quiero que se depriman, de acá nos tenemos que ir contentos. Y sin duda que la estabilidad macro es clave, no solo para el crédito hipotecario, sino para un montón de tantas otras cosas. Ahora, dicho esto, y entendiendo el gran desafío de pensar el crédito a largo plazo desde quién lo puede generar, vuelvo al punto con el que arranqué y en lo personal me obsesiona bastante porque la experiencia histórica en esto también es bastante contundente. Al final le di una hipoteca a 30 años, no la financia un banco, la financia el mercado de capitales. El banco origina esa hipoteca y a los 8 meses se la sacó encima. El negocio del banco es remover, es más transaccional que de crédito, pero tiene que haber ese financiador de largo plazo que son los fondos institucionales, son los fondos de pensión. Fondo de pensión que, para que ustedes tengan una idea, en Chile el crédito hipotecario explotó cuando los fondos privados de pensión llegaron a tener en sus carteras el 50% de sus activos. Y en tantos otros países donde uno dice, ¿por qué hubo crédito hipotecario a largo plazo? Porque hubo un mercado de capitales con inversores institucionales domésticos. Aquí, con marchas y contramarchas, vuelvo a repetir, tenemos un gran fondo de pensión, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy tiene, les cuento, casi 65.000 millones de dólares, que tiene un inciso denominado L donde podría invertir mucho en hipotecas. Históricamente ese inciso andaba en el 15%, hoy anda en el 4.5% de su patrimonio. Es decir, ahí podrían generarse 5.000, 6.000 millones de dólares. Tenemos para generar hipotecas un muy buen rato con eso. Ese fondo tiene otro inciso más, el I, que es para invertir en cédulas hipotecarias. Cuando uno mira que hay ahí adentro, quedaron algunas, es interesantísimo, quedaron todavía algunas cédulas hipotecarias de la época de las AFJP, más algo que hizo el Banco Hipotecario. Esos son los tipos de instrumentos que tenemos a disposición y que no estamos usando. La paradoja de todo esto es que mientras tenemos inversores institucionales que les vendría muy bien invertir en estas cosas, porque nuestro fondo de pensión hoy tiene el 70% de su patrimonio en títulos públicos, suben, bajan, casi el 18% en acciones de empresas, que no generan ninguna contribución para el desarrollo de esas empresas, porque hay otros demandantes. Ahora, parte de eso podrían ir para financiamiento de infraestructura, para hipotecas, cuando en realidad tenemos un mercado de capitales con una capacidad fenomenal para procesar esas demandas y trabajar con estos inversores institucionales. No hay magia. El mundo esto lo resolvió así hace mucho tiempo. Tenemos los recursos, tenemos los actores, tenemos las normativas. Nada de lo que estoy yo diciendo requiere siquiera una nueva ley. Las normativas específicas de nuestros inversores institucionales del mercado perfectamente nos permitirían ir a este tipo de sucesos. Sí necesitamos ciertas acciones institucionales. Este mercado hipotecario se desarrolla cuando aparecen, por ejemplo, agencias securitizadoras. Cuando estudiamos esto, vemos Estados Unidos, el gran mercado, el Fannie Mae americano. Fue una iniciativa pública.
El sector público dijo, quiero promover el crédito a la vivienda, pero no lo quiero hacer con recurso presupuestario. Quiero que el mercado de capitales entienda que es un buen activo para financiar. Que un fondo de pensión que tiene que invertir a largo plazo no se siente cómodo con activos de corto plazo, porque sus obligaciones son a largo plazo. Son las obligaciones que derivan del sistema previsional, lo que se dicen las obligaciones intertemporales. ¿Qué mejor que darle una cartera de crédito hipotecario? Y de vuelta, esta es la manera en que el mundo resolvió el crédito hipotecario. En Argentina no tenemos que perder esta esperanza, más allá de los avatares macroeconómicos, del problema de moneda, de previsibilidad. Ahí también hay otras formas de ir lidiando con esto. Fíjense, yo di esta referencia en los 90, que fue una etapa de estabilidad relativamente larga, de recuperación de moneda. El crédito hipotecario llegó a un nivel que no se tocaba en Argentina hacía muchísimo. 6% del PBI es muchísimo. Con el gobierno Cambiemos, ante un escenario donde se lograron ciertas condiciones de estabilidad, donde los bancos entendían que era un buen negocio prestarle a las personas contra la garantía hipotecaria, en, diría, 18 meses llegamos de 0 al 1,5, que fue realmente un tranco importante. Después la macro se llevó puesto al crédito hipotecario, a tantas otras cuestiones, pero lo que quiero decir es que en la medida que, como señaló muy bien Fer, logremos consolidar un proceso de normalización financiera, de pautas relativamente estables para poder diagramar este tipo de negocios, el resto de los elementos están como para que ustedes puedan contar con un financiamiento clave, que es el de la demanda. Y con esto sí prometo cerrar. Fer hizo referencia a algo interesantísimo. Este es un sector que aprendió a movilizar recursos por fuera del sistema financiero. Cuando uno ve el rol que tuvo el fideicomiso al costo y otras mecánicas que al final del día son de movilización de ahorros, ustedes como sector lograron transformar los proyectos y los desarrollos en un activo de valor para alguien. Esa idea de invierto en ladrillo, el fideicomiso me protege, entro en una mecánica donde puedo tener una linda tasa en dólares en un plazo no largo, es buenísimo. Ahora, tenemos que escalar a cosas mucho más estandarizadas y que supongan soluciones más integrales. Bienvenido de vuelta a estos mecanismos, como se dice técnicamente, de desintermediación financiera. Ustedes se sientan con los inversores, los convencen de la maqueta, el fideicomiso, la rentabilidad, y viene el dinero para el desarrollo, a poner a nuestro sistema financiero en la responsabilidad que le compete, que es mover el ahorro de la economía. Y ahí tenemos, vuelvo a repetir, y complementando lo de Fer, pero dejando este mensaje, si se quiere, de que depende mucho de nosotros, contamos con los elementos para poder llevar esto adelante. Bueno, se nos terminó el tiempo. Un aplauso para Fer y para Adrián. Muchas gracias.